Muy buenas, mi nombre es José Leal, estudiante de la Cátedra de Psicopatología de la Adultez y la Vejez, y junto a mis compañeros estaré hablando acerca de los trastornos adictivos y de consumo de sustancias. Cuando hablamos de estos tipos de trastornos hacemos referencia a aquellos que se encuentran clasificados en el DSM-5 como trastornos relacionados con sustancias y en el CIE-10 como trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. Antes de hablar un poco de la concepción que se tiene en el DSM-5 de este tipo de trastornos, es importante que tengamos en cuenta un par de conceptos que tienen una estrecha vinculación con estos tipos de trastornos. Principalmente hablamos de droga. La droga, según la Organización Mundial de la Salud, es cualquier sustancia que al ser introducida en el organismo vivo por cualquier vía, sea inhalación, ingestión intramuscular o endovenosa, es capaz de producir un efecto en el sistema nervioso central y así una alteración fisiológica y psicológica. Las drogas son capaces de cambiar el estado psíquico y comportamental de un individuo y a su vez crear una dependencia y tolerancia en el consumo de la misma. Otro de los conceptos que estaremos abordando y que es importante que conozcamos tiene que ver con lo que es consumo, abuso y dependencia. Todo esto es expuesto en el CIE-10. Por su parte, el consumo o uso de una droga se refiere a aquel tipo de relación con la droga que bien sea por su cantidad, frecuencia o por la situación psicológica, social e física del individuo, no se observa un deterioro inmediato sobre el mismo sujeto o su entorno. Muy por el contrario, cuando hablamos del concepto de consumo, hablamos de aquella forma de relación con la droga en que bien sea por su frecuencia, por la cantidad o por la situación física, psicológica y social del sujeto, se observa un deterioro y consecuencias tanto en el sujeto como en su entorno. Otro de los términos utilizados para decir abuso es el consumo perjudicial de sustancias psicotrópicas. Por último, un concepto que es vital y relevante tiene que ver con dependencia, que según la Organización Mundial de la Salud es un síndrome de esquemas de comportamiento en donde se da gran prioridad al uso de una o más sustancias psicoactivas determinadas frente a otros comportamientos que en relación a estos deberían tener gran importancia y relevancia. Ahora bien, en el DSM-5 conseguimos los trastornos relacionados con sustancias, los cuales abarcan 10 clases de drogas: alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos, opiáceos, inhalantes, estimulantes, también hablamos de tabaco, ansiolíticos e hipnóticos. Por su parte, cabe destacar que estos no son radicalmente distintos entre sí. Cuando se produce un consumo de una droga en exceso, se produce la activación del sistema de recompensa del cerebro, el cual participa en el refuerzo de los comportamientos y también en la producción de recuerdos. Es importante destacar que este sistema de recompensa se encuentra regulado por neurotransmisores y, como hemos visto, desarrolla conductas aprendidas y las refuerza de acuerdo y frente a hechos placenteros o de desagrado. Cuando hablamos de el sistema de recompensa, también está relacionado y está compuesto con zonas mesocorticales y mesolímbicas. Por eso, cuando se produce un consumo en exceso, este sistema de recompensa se activa y constantemente será activado y activará a su vez conductas y comportamientos para que se obtenga y se satisfaga este sistema. Cabe destacar que los trastornos relacionados con sustancias en el DSM-5 se dividen en dos categorías: los trastornos relacionados por consumo de sustancias y los trastornos por inducción de sustancias. También cabe aclarar y explicar que el término de adicción no se usa como término diagnóstico, debido a que no tiene una neutralidad y no describe los estados que puede tener de consumo de sustancia una persona. Es por ello que se utiliza el término más neutro, trastorno por consumo de sustancias, el cual nos abarca desde el estado más leve hasta un estado más grave y compulsivo y reivindicante de consumo de sustancias.
Por último, tenemos que en los trastornos adictivos también conseguimos el juego patológico, que según pruebas, los estudios comportamentales o comportamientos del juego producen actividades similares en el sistema de recompensa como lo hacen el consumo de drogas, por lo cual se habla de un juego patológico como parte de los trastornos adictivos. Bueno, mi nombre es Eduardo Gutiérrez y voy a hablar sobre la definición sobre trastornos relacionados con el alcohol y trastornos relacionados con el cannabis. Trastornos relacionados con el alcohol obviamente se debe al uso, al consumo del alcohol. Sabiendo que el alcohol pues, es el depresor del sistema nervioso central más común y más consumido a nivel mundial y pues es responsable de la morbilidad y la mortalidad de muchas personas, que digámoslo de forma positiva, a raíz de eso es que muchas personas han tomado conciencia al respecto y regulan su consumo de esta sustancia. En lo que refiere al trastorno como tal, el DSM-4 lo divide en dos tipos de trastorno. Uno que es por consumo y otro es inducido por el consumo del alcohol. En este momento voy a hablar sobre los que son por consumo. Uno es el primero, digamos el más común prácticamente, y es el abuso por consumo de alcohol. En este trastorno, los sujetos con abuso de alcohol se caracterizan obviamente por la ingesta del mismo, sabiendo los cuales las consecuencias negativas, sabiendo toda la propaganda que hay, en el mismo envase dice si tomas no manejes, sé consciente, etcétera, etcétera. Saben que el consumo excesivo del alcohol es negativo, puede generar conductas agresivas, puede generar adormecimiento, noción del espacio-tiempo, etcétera, etcétera. Saben que cuando beben no tienen que manejar, pero aún así, sabiendo todas las cosas negativas, lo beben e incluso pueden llegar a beber en situaciones de peligro, están manejando, laborando, etcétera, etcétera. Pero cuando estas situaciones se repiten y vienen acompañadas por un comportamiento compulsivo relacionado con la bebida, o sea, con la compulsión de estar bebiendo a cada ratito, ahí ya hablamos y ya de hecho ya podemos diagnosticarlo como una dependencia directa del alcohol, la cual es el segundo tipo que voy a hablar. Esta dependencia solo se puede diagnosticar si presenta síntomas de abstinencia 12 horas después de haber ingerido una gran cantidad, o por lo menos haberlo reducido, porque ya hay personas que presentan tanta dependencia que la abstinencia puedes hacerlos sentir distintos, o puede hacerlos o les resulta difícil o imposible no ingerir el alcohol. Y algunos trastornos, nomás para mencionarlos, que son inducidos por el alcohol, pues tenemos a la intoxicación por alcohol, la abstinencia de alcohol, el delirium por intoxicación por alcohol, el delirium por abstinencia, demencia persistente inducida por el alcohol, trastorno amnésico persistente inducido por el alcohol, trastorno psicótico inducido por el alcohol con ideas delirantes. También tenemos trastorno psicótico inducido por el alcohol con alucinaciones, trastorno del estado de ánimo inducido por el alcohol, que digamos que es la más común que podamos experimentar, e incluso algunos de nosotros haberla visto. También tenemos el trastorno de ansiedad inducido por alcohol, trastorno sexual inducido por alcohol y trastorno del sueño inducido por alcohol. Ahora bien, dejando el tema del alcohol de lado, vengo a hablar sobre la relación con el cannabis. El cannabis es una planta cuya hoja se puede fumar, que en este caso pues lo más común es la marihuana, la droga, pero también se puede fumar su resina, que es el hachís.
actualmente el cannabis es la droga ilegal más consumida a nivel mundial. Y también es la puerta hacia otras drogas, incluso mucho más letales y mucho más adictivas que la propia cannabis. Su consumo viene dado o empieza su consumo a mediados del siglo XX gracias a movimientos sociales más que todo, como por ejemplo los hippies, los cuales pues se identificaban con el consumo de esta sustancia. Digamos sus síntomas positivos entre comillas, porque bueno, no son perjudiciales para otra persona ni para la propia persona, pero podemos hablar de sensación de bienestar, de relajación, podemos hablar de adormecimiento un poco, no ayuda a dormir. Y bueno, sus síntomas negativos pues presenta anedonia, presenta problemas de atención y de memoria, presenta paranoia, presenta ritmos o crisis agudas de ansiedad, cansancio, entre otros. Y el consumo a temprana edad puede marcar eh, un, puede marcar algo problemático, dado que el consumo prolongado del cannabis lleva al sujeto a un estado de pasividad e indiferencia. Es una teoría que llama la amotivación, la falta de motivación. Y se caracteriza primordialmente por la disfunción de capacidades cognitivas y sociales. Hola, mi nombre es Mariel Guevara y a continuación vamos a seguir hablando un poco de la temática de los trastornos adictivos y de consumo de sustancias. Como en la etiología tenemos que el alcoholismo, según Magnus Haus, médico sueco, en 1849, él argumenta que las personas se condicionan a padecer más patologías, ya sea por el consumo de sustancias o el consumo de bebidas alcohólicas, y que además estas pueden conducir a que las personas padezcan de caracteres digestivos, hepático y mental, y que a raíz del tiempo esto se puede convertir en algo sumamente crónico. Como en el comienzo de las drogas, estas se clasifican en fases. Como primera fase tenemos la fase de predisposición, que estos son factores antecedentes del consumo que pueden ser del tipo biológico, psicológico y sociocultural. Como segunda fase tenemos la fase de conocimiento, que esta más que todo se basa en el interés susceptible que haya tenido la persona, ya sea en su adolescencia o en la adultez temprana. Y que esto puede ir repercutando ya sea en el entorno de amistades o en el entorno familiar. Ya sea que en cuanto a las causas, puede ser que en el entorno familiar, si se encuentra más predispuesto a sufrir ya sea de abuso, de maltrato psicológico, maltrato verbal, entre otros, la persona puede ser más predispuesta a padecer de dichos trastornos. En cuanto a la fase evolutiva, tenemos que estas tienen ya una relación, un acercamiento, un primer contacto con las drogas. En la cuarta fase tenemos la fase de experimentación. Aquí es donde la persona empieza como que a probar distintas drogas. Como quinta fase está la fase de consolidación, que esta indica el paso al consumo y a la dependencia. Como sexta fase tenemos la fase del abandono, que aquí ya la persona puede como que dar un continuo temporal o seguir avanzando a que como tal ya la adicción sea más recurrente. Y como séptima fase tenemos esta puede ocurrir o no, es donde la persona puede haber una recaída y donde ya la adicción ha avanzado mucho, que es muy difícil o puede considerarse un nivel de adicción extremo en el que es muy difícil que se vaya extinguiendo. O sea, ya aquí se crea como que la dependencia como tal. En cuanto a la evaluación y el diagnóstico, esto debe ser valorado por un profesional, y para nosotros llevar la continuación de estos signos y síntomas nos podemos regir por los manuales CIE-10 o el DSM. Como algunos síntomas de los trastornos por consumo del alcohol pueden ser leve, moderado o grave. En algunos síntomas es que la persona es incapaz de limitarse el número de alcohol que se consume, además de que es un deseo excesivamente fuerte
por consumir alcohol y que esto va afectando ya en su trabajo, en su vida profesional, en su vida escolar y en su vida diaria en el hogar. Y ya aquí como que van desplazando, ya van incumpliendo en sus obligaciones. Y que también estos presentan síntomas de abstinencia, ya puede ser náusea, sudoración y algunos temblores. En cuanto a los signos y síntomas de el cannabis, son algunos similares como ya los mencionados en el trastorno por consumo del alcohol. Es donde la persona tiene un deseo excesivo o se adentra demasiado a consumir el cannabis muchísimas veces y que ya esto a raíz del tiempo va como que eliminando esos neurotransmisores, esa conexión en donde ya la persona puede ir perdiendo la autonomía, la memoria, entre otros aspectos. Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Constanza Méndez Parra, soy estudiante de la carrera Psicología en la Universidad Yacambú, soy cursante de la materia Psicopatología de la adultez y la vejez y a continuación yo les voy a hablar sobre el diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol y el diagnóstico de trastorno por consumo de cannabis. Diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol. En la etiología del trastorno por consumo de alcohol, ella se ve influenciada por los factores genéticos, factor psicosocial y el factor ambiental, por lo cual al momento de realizar un diagnóstico óptimo y objetivo es necesario tener en cuenta el área individual, el área familiar y el área social del individuo. En el trastorno de consumo de alcohol se debe realizar una correcta anamnesis y además una correcta exploración clínica, por lo cual estas nos van a brindar información necesaria y objetiva para continuar con la exploración psicológica del individuo y para conocer también las repercusiones que pueden estar ocurriendo en el área social, en el área laboral, en el área familiar e inclusive en el área legal. Es necesario también al momento de realizar el diagnóstico óptimo seguir o tener en cuenta los siguientes pasos. El primero es la realización de una entrevista clínica, en la cual esta es la primera y primordial para la obtención de información del individuo, ya que esta nos va a dar pie para conocer o para una exploración más profunda psicológica del individuo y para generar un diagnóstico óptimo y objetivo y específico, que es muy importante, por lo cual se debe tener en cuenta el área individual. Esta básicamente se trata de estudiar la presencia de la persona. Generalmente las personas o mujeres que tengan trastorno por consumo de alcohol presentan obesidad. En los hombres se presenta el denominado estómago de barril, como también a nivel conductual estas pueden presentar nerviosismo, agitación. Esto es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. En el área familiar también hay que tener en cuenta que las personas allegadas a él o a ella pueden llegar a darse cuenta o observar los diversos cambios de ánimo o estados de ánimo conductuales también que puedan llegar a ocurrirle dentro de la persona o en la persona. Debemos también tener en cuenta que la relación familiar va de mayor o menor grado dependiendo del grado de severidad que pueda presentar este trastorno en la persona. También debemos tener en cuenta el área laboral. Claramente las personas que conviven en el área del trabajo con el individuo que pueda llegar a estar presentando este trastorno deben tener o generalmente tienen problemas de relación con sus compañeros. Y también el área social es muy importante tenerla en cuenta porque las personas que llegan a presentar este trastorno, el aislamiento es bastante común, llegando a perder amigos, ya que las personas o el individuo se llega a centrar en él o en ella y en su problema. Posteriormente tenemos el estudio de psicomotilidad, en el cual no es un estudio de psicomotilidad, sino más bien visomotor, debido a que este se encuentra selectivamente alterado con respecto al individuo que presente un trastorno por consumo de alcohol. Entre las técnicas utilizadas o pruebas utilizadas tenemos el test de Lahey, el cual consiste en realizar de forma punteada mediante un estilete diversos círculos, la mayor cantidad de círculos posibles que pueda realizar el individuo. Posteriormente también tenemos la prueba de expresión gráfica de Rensten, la cual puede llegar a ser bastante sensible al momento de diagnosticar algún trastorno de psicomotricidad, además de que esto se basa también en la realización de diversas líneas paralelas al momento de diagnosticar este tipo de trastorno y cómo lo realiza el individuo. También tenemos el test visomotor de Bender, que también se basa o es bastante objetivo al momento de diagnosticar un trastorno por consumo de alcohol. Sin embargo, para algunos autores puede llegar a ser este tipo de técnica o de test un poco incipiente. También, posteriormente, tenemos el ítem de Jelinek, o también denominado como cuestionario de Jelinek,
el cual este se basa básicamente en medir o diagnosticar. Es bastante utilizado en el trastorno, en una persona, un individuo que presenta un trastorno de consumo de alcohol, la forma y el método que la persona bebe alcohol, en la cual esta también consta de 43 ítems. También es muy importante destacar que en este ítem o en este cuestionario se evalúa mucho la sinceridad tanto del individuo como de los familiares para medir cuál es la verdad dentro de si la persona presenta o llega a presentar este trastorno, en la cual esto se divide en dos fases. La primera fase, que es la dependencia psíquica, en la cual la persona se inhibe de beber delante de personas debido a que éstas pueden llegar a realizar un juicio crítico con respecto a la cantidad que éste pueda beber. Y posteriormente tenemos una segunda fase, que es la fase crucial, en donde aquí la persona llega a presentar amnesia, falta de memoria, fallas en la memoria. Otros elementos a tomar en cuenta para el diagnóstico del trastorno por consumo de alcohol, tenemos el estudio de la personalidad, en lo cual generalmente las personas que tienen este tipo de trastornos presentan una gran labilidad emocional, son personas inmaduras, también presentan frustración. Dentro de las técnicas utilizadas para estudiar la personalidad tenemos el cuestionario multifásico Minnesota de la personalidad, en donde aquí esto básicamente se encarga de estudiar aquellos síntomas que presentan las personas con este tipo de trastorno y evaluarlo, lo cual según diversos estudios, las personas que presentan este tipo de trastorno presentan un nivel 4 en este cuestionario. También tenemos las técnicas proyectivas, test proyectivo HTP, que es el test de la casa, el árbol y la persona, en lo cual pues también según diversos estudios se ha verificado que esto es un estudio bastante bueno para mostrar la diversa sintomatología que puede llegar a presentar una persona con un trastorno por consumo de alcohol. Y también según diversas prácticas y estudios se ha llegado a la conclusión que las personas que llegan a poseer este tipo de trastorno dibujan o se dibujan en la parte superior, en el test proyectivo, en la parte superior de la hoja, debido a que estos se encuentran flotando, y también la cabeza la dibujan o pueden llegar a dibujar solamente la cabeza, que es aquí donde se encuentra el problema. Dentro de las ventajas que se encuentra en las técnicas proyectivas tenemos que estas son fáciles de realizar, el paciente expresa un nivel más primitivo y claramente pues es un test motor, claramente es menos válido que el visomotor, y hay que tener muy en cuenta que esto pues no es la única prueba que se debe aplicar para diagnosticar un trastorno por consumo de alcohol. Y también en el caso de la inteligencia tenemos la escala de Wechsler, el cual pues básicamente trata de evaluar el deterioro o no deterioro, porque aquí no vamos a evaluar el coeficiente intelectual, sino que vamos a evaluar básicamente el deterioro a nivel intelectual que puede llegar a estar presentando la persona. Otros cuestionarios también que son especializados para diagnosticar un trastorno por consumo de alcohol, tenemos también el test de identificación del trastorno por el uso de alcohol, en el cual esto se encuentra, este tipo de test se encuentra en un cuestionario elaborado, constituido por 10 ítems. También esto se encuentra bajo los auspicios de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como también esto es para adicción al consumo de alcohol. Básicamente aquí esto se encarga de evaluar el consumo de riesgo de alcohol y también la dependencia. Posterior tenemos también el CBA, que es el cuestionario breve para alcohólicos, el cual esto se basa básicamente en evaluar la presencia de síntomas físicos, pensamientos sobre el consumo de alcohol, como también antecedentes de ingesta, consecuencias, y también es muy importante decir que se diferencia de los demás porque este no estudia la frecuencia del consumo de alcohol en este caso. Y también tenemos el test de alcoholismo de Múnich, el cual esto es un diagnóstico, se encarga de realizar un diagnóstico diferencial. Esto básicamente consta de 24 ítems, que este es la parte subjetiva que se denomina como el MALT-S, y este básicamente tiene una sensibilidad del 100% y 80% de especificidad. Esto es básicamente confirma las diversas sospechas de alcoholismo para realizar también otras evaluaciones además de esta. Continuamos con el diagnóstico de trastorno por consumo de cannabis. La evaluación de trastorno por consumo de cannabis es similar a la de otros trastornos por consumo o uso de sustancias, en los cuales claramente debemos tener en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5 y también de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. Entonces, para realizar un diagnóstico óptimo y que sea profundo y específico y objetivo, es muy importante, debemos tener en cuenta los siguientes elementos. La entrevista es la primordial para continuar con el proceso de investigación psicológica como tal del individuo, que sea profunda y objetiva, en la cual básicamente esto va a evaluar y valorar la relación también con el psicólogo, psiquiatra, médico o un especialista en adicciones si este es el caso, por lo cual dentro de la entrevista diagnóstica se va a evaluar el motivo, el por qué
viene el individuo a la consulta como tal, los antecedentes, es decir, las etapas de la vida del individuo, cómo han sido, las relaciones también con sus padres a nivel social, laboral, con amigos, salud, también cómo se alimenta, la salud física es muy importante al momento de una entrevista diagnóstica. El onirismo también, que es el sueño, básicamente aquí vamos a analizar el sueño del individuo para ver cómo interpreta la realidad. También tenemos la sexualidad, si lleva una vida activa, cómo se desenvuelve en ella. Además también los hábitos de consumo es muy importante dentro de un diagnóstico, en este caso el trastorno por consumo de cannabis, ya que vamos a evaluar la frecuencia con la cual el individuo consume este tipo de droga. Entonces también tenemos la entrevista semiestructurada de consumo de cannabis, en lo cual esto básicamente se carga de estudiar el elemento sociodemográfico, además también a nivel personal. Aquí nos vamos a indagar básicamente sobre cómo es la vida del individuo, a partir de qué edad comenzó a consumir, con quién, en dónde, y además, muy importante, cuáles han sido las consecuencias tanto para el individuo como para las personas de su entorno que han consumido este tipo de droga. También tenemos los test, cuestionarios muy importantes. Tenemos el test de evaluación de consumo de drogas. Este es un test práctico, rápido y objetivo. Llevarlo a cabo es de 5 minutos y básicamente vamos a hablar de las consecuencias que ha tenido dentro o repercusiones que ha tenido el individuo con respecto al consumo del cannabis. También tenemos el CAST, que es denominado también como Cannabis Abuse Screening Test, en el cual básicamente se busca, esto está constituido por 6 ítems, en los cuales básicamente estos se encuentran relacionados con los criterios diagnósticos del DSM-4, en lo cual aquí también vamos a estudiar mucho cómo ha sido el nivel de abuso y de consumo por parte del individuo. Otro cuestionario que podemos encontrar también, muy utilizado y bastante óptimo al momento de diagnosticar un trastorno por consumo de cannabis, tenemos el SDS, que también es denominado como Severity of Dependence Scale, la cual está básicamente, vamos a evaluar la dependencia que tiene en este caso de consumo del cannabis por parte del individuo. Vamos a evaluar también la percepción que tiene el individuo con respecto a la ansiedad y la preocupación que siente esta persona. Esto básicamente esta prueba consta de 5 ítems que van a una puntuación de 0 a 3. Claramente una mayor puntuación es igual a una mayor dependencia. También podemos encontrar el CRAFT, el cuestionario CRAFT o el test de CRAFT, el cual este es un test bastante práctico, es un test psicométrico, consta de 6 ítems y básicamente se basa en la detección de riesgo elevado, en este caso también del consumo de cannabis, que es una droga, pero también es utilizado para diagnosticar un trastorno por consumo de alcohol. Posterior a esto, también nos podemos encontrar con la escala de autoestima de Rosenberg, el cual consta de 10 ítems, 4 alternativas de respuesta de 30 a 40. Esto significa que tiene una autoestima normal, elevada, de 26 a 29, que sería una autoestima media, es una autoestima buena, sin embargo, necesita pues de una atención a nivel psicológico, un estudio. También tenemos la 25, el puntaje 25 significa que tiene una autoestima baja. Básicamente esto es una prueba que tiene bastante fiabilidad según distintos autores y además se basa en evaluar el valor que se tiene a la persona de sí misma y el respeto también que se tiene a sí misma. También dentro del estudio de la personalidad podemos encontrar el cuestionario multifásico Minnesota de la personalidad, que como le mencionamos anteriormente, en el trastorno por consumo de alcohol. Además también tenemos los test proyectivos como el test de la casa, el árbol de la persona. Esto es muy importante porque, como le dije anteriormente, pues los grupos sintomáticos se demuestran bastantes resultados con respecto a realizar este tipo de dibujos. Y además tenemos, por ejemplo, en el estudio de la inteligencia, también la escala de Wechsler, que demuestra un deterioro o no deterioro, ya que el cannabis puede generar un deterioro bastante importante a nivel neurológico. Y también pues es muy importante a nivel médico el THC, que es el análisis de orina de metabolitos, la cual esto básicamente pues va a ayudar bastante en saber si la persona ha consumido este tipo de drogas, en este caso que es el cannabis. Mi nombre es María Fernanda Camejo. A continuación se dará la presentación de un caso clínico hipotético. Se trata de un sujeto masculino de 42 años procedente del barrio Pueblo Nuevo, Barquisimeto, Estado Lara, quien acude a consulta en compañía de sus familiares, quien además refiere que presenta insomnio, problemas familiares y falta de apetito. A través de la recolección de datos en consulta, se concluyó que el paciente padece de trastorno de abuso de sustancias por alcohol.
Para su abordaje se necesita la ayuda de un equipo multidisciplinario, de un psicólogo y un psiquiatra, este último para suministrar los fármacos necesarios. Retomando el abordaje, para esta se necesitan dos fases. La primera es la desintoxicación, donde se administran los anti-Cavit, los cuales son fármacos que inhiben el deseo de la ingesta de alcohol. La segunda fase es la deshabilitación, donde no se retiran los fármacos, sino que además comienzan las técnicas psicosociales, las cuales incluyen a la familia. Una de estas técnicas más recomendadas internacionalmente es el programa de 12 pasos, fundada por Bill y Paul Smith en 1935. En la actualidad, el programa de los 12 pasos es el que se utiliza en Alcohólicos Anónimos. Es recomendable también que el paciente reciba terapia cognitivo-conductual y multidimensional para la familia, asegurando entonces una comunicación asertiva, trabajando la afectividad y autoestima tanto del paciente como del familiar. Asimismo, se recomienda que ni el paciente ni los familiares abandonen el proceso psicoterapéutico ni farmacológico para así evitar recaídas en dicho consumo.